Bienvenidos a este canal. Tema de la predicación: el llamado de Dios. Texto bíblico: Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22. Hacer la obra del Señor también requiere discernir el tiempo de Dios. A los 40 años, ¿cómo cree que estaba Moisés, hermano Gumercindo? Descríbame un hombre de 40 años. A ver, dígame. ¿Cómo era? Con toda la fuerza, ¿no? O sea, tenía para hacer muchas cosas, pero pregunto, ¿estaba listo para hacer las cosas de Dios a su manera o a la manera de Dios? No, no estaba. Para nosotros, a ver, miramos a alguien, él sí es fuerte, él lo va a hacer, pero Dios lo mira y dice, no, le falta madurar. Amén. Entonces podemos ver que Dios lo llama ¿cuándo? ¿Cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? 80. Y justo el capítulo 3 menciona de esto. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Ni siquiera él tenía propias ovejas. Él estaba, como dice, en otra cosa. Y allí es donde Dios lo llama. Primero llama su atención a través de la zarza que arde pero no se consume, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver que es el momento. Dios le dice a Moisés, ahora ha llegado la hora. 80 años. Hermano, no importa cuántos años tengamos, si Dios nos llama, podemos hacer. Amén. Entonces Moisés está listo. Dice, quiero ir ahí a ver cuál es el secreto, cómo esta zarza arde pero no se consume. Toda leña que usted pone, por más que sea buena leña y mejor si es seca, se consume, ¿no? Es su zarza, una especie de arbusto. Pero cuando se quiere acercar, Dios le dice una cosa. ¿Qué le dice, hermanos? No te acerques. Primero, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué cosa? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y quiero hablar justamente, ¿qué significa quitar el calzado? ¿Por qué Dios le dijo? Y para quizás ubicarnos un poco y entender, hermano, el contexto. Cuando, por ejemplo, los japoneses, si usted ha visto o conoce alguna historia, ellos no entran a su casa con zapato. Los turcos, igual, afuera siempre, al entrar tienen una sandalia y el zapato se queda allí. ¿Por qué será? No quieren ensuciar su casa. Por acá los latinos sí ensucian nuestra casa nosotros. Mira, ¿qué significa, hermano? El zapato por donde no pisa, ¿sí o no? Por donde no anda, ¿sí o no? Si cada vez que llegamos a nuestra casa agarraríamos un microscopio y veríamos qué cosa estamos trayendo en el zapato. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia? ¿Qué hace usted al llegar a su casa? Afuera, todo se va, lejía hasta por el cabello. Algunos hasta gringos se han vuelto por tanta lejía. Otros han despintado su ropa porque la lejía. ¿Por qué? Porque el calzado, hermano, por todos los lugares pisa. Él no ve, pues nosotros somos los que ven, pero ya pues ves el barro también igual. Y generalmente traemos suciedad. Entonces, más o menos, hermano, es eso lo que Dios le está diciendo a Moisés. Mira, Moisés, llegó la hora, ahora sí estás listo para cumplir tu misión, ¿no? Pero hay algo antes que tú empieces, quiero que hagas, por favor. Y eso es que te quites el calzado de tus pies.
Y vamos a ver algunas cosas que eso significa. Y estas cosas nos desafían a nosotros también, hermanos, a que podamos realmente, para ser usados por Dios verdaderamente y ser canal de bendición, necesitamos quitar de nuestra vida algunas cosas. Hoy día en el ayuno compartíamos algo con el pastor, la situación de cada grupo, ¿no? Y decíamos, necesitamos buscar a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos buscar a Dios? Necesitamos orar, ¿no? Necesitamos tiempos de verdad y oración, hermanos. Que dejemos a un lado tantas ocupaciones y también separemos tiempo para buscar a Dios. Y 3 cosas que quisiera compartir con ustedes en esta tarde a través de este tema. Y primero es que, hermano, quitar el calzado a nuestros pies significa que debemos reconocer primeramente su presencia. Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. ¿Y qué significa tierra santa? Tierra sagrada. Algo que hace rato cantábamos, por ejemplo, en la adoración, y veía que todos ahí estaban diciendo, amamos tu presencia, oh Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Amamos tu presencia, oh Dios. Dice, para quitar cosas de nuestra vida, para aprender realmente a comportarnos como debemos ser como cristianos, primero hay que aprender a reconocer su presencia. Pregunto, hermanos, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Aquí estará? ¿Cómo sabe? A ver, díganme. Soy un inconverso, convéncenme que acá está la presencia de Dios. Porque es templo de Dios, simplemente por eso. Muy bien. Su palabra dice, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, en medio de... En el grupo familiar estará la presencia de Dios. Cuando vienen por la tarde a orar 2, 3 personas, aquí estará la presencia de Dios. Entonces, algo que tenemos que hacer como iglesia es primeramente aprender a reconocer su presencia. Si yo sé, tengo la seguridad de que la presencia de Dios está aquí, está en el grupo familiar, pregunto, ¿cómo estamos con nuestra reverencia delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos? Hermanos, cuando ustedes, muchos, bueno, yo no estuve, pero han estado en la iglesia católica, ¿sí o no? Y ahí no hay bulla, y en la misa nadie duerme. No he visto a nadie. ¿Usted ha visto a alguien que han sacado ahí durmiendo? ¿Ha visto una mujer en la iglesia católica? No. ¿Hay las mujeres que usan taco? No hay bulla. Hay reverencia delante de esos yesos que están ahí, que tienen ojo, pero no ven, que tienen oído, pero no escuchan. Hay reverencia. Pregunto entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra reverencia dentro de la casa del Señor? A ver, díganme ustedes, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo debemos comportarnos en la casa del Señor? Y en general, hermano, porque yo algo que tengo en mi mente desde muy pequeña es que donde yo estoy está Dios. Porque Él ha dicho, yo iré con ustedes, o yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Entonces, en la casa del Señor debemos reconocer su presencia. Cuando yo sé que este lugar
es un lugar donde la presencia del Señor habita. Allí voy a guardar reverencia. ¿Qué significa reverencia? Respeto, hermano. No puedo hacer aquí cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita en este lugar. Estamos aprendiendo. En el grupo familiar igual. Nos reunimos y Dios ha dicho que si 2 o 3 se reúnen, ahí está. Aunque usted no lo siente, hermano. Porque Dios es fiel a su promesa, ¿sí o no? Él está, aunque usted no lo sienta, aunque usted, ay no, ¿dónde estará? Eso depende de nuestra comunión con Dios. Si yo soy una persona que tengo una comunión, una relación personal, yo estoy segura. Hermano, a veces usted va, se pone a orar y a veces su oración, usted levanta y dice, ay, hoy día que no hay sentido. Y no hay que dejarnos llevar por los sentimientos. Tenemos que aprender a creer en las promesas de Dios. Las oraciones a veces no son iguales, ¿sí o no? O usted siempre ora igualito. No. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que Moisés, hermanos, reconoció que el lugar donde estaba era un lugar santo. O sea, quizás muchas veces él había pasado por ese lugar, quizás muchas veces se detuvo por ahí, quizás a asombrarse, no lo sé, pero ahora ese lugar se había convertido en un lugar santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Para nosotros aprender a reconocer la presencia de Dios, tengo que ser consciente, hermanos, de lo que me dice la palabra del Señor. Cuando nosotros realmente entendemos eso, mi amado hermano, donde quiera que estemos, vamos a reverenciar la presencia de Dios. No se trata solo en la iglesia. En el mercado, si usted está haciendo compras, ¿estará el Señor por ahí? Está con nosotros. No se trata de 4 paredes, se trata de donde tú vas, está la presencia de Dios. Por lo tanto, yo tengo que honrar a Dios. En la casa de Dios, hermano, debemos enseñar a nuestros hijos qué se hace y qué no se puede hacer. Amén. Aunque esto parece una prédica de antaño, pero es actual, es hoy que lo necesitamos. Amén, hermanos. A veces, porque la gente no reconoce la presencia de Dios, se comete pecados. Porque no hemos aprendido a reconocer. ¿Y por qué no reconocen? Porque no leemos la palabra, no recordamos las promesas de Dios, mis amados hermanos. Es importante que nosotros tengamos que reconocer, queridos hermanos, que donde yo estoy, ahí está la presencia del Señor. Esto me anima a no sentirme triste ni sola en cualquier lugar donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Pero también esto me lleva a tener que comportarme como debe ser. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante. Moisés tuvo que reconocer, mis amados hermanos, que la presencia de Dios estaba allí en medio del desierto y él tuvo una actitud de siervo. ¿Ustedes creen que se quitó o no se quitó las sandalias? ¿Y por qué obedeció? Porque reconocía la presencia de Dios. Amén. Porque reconocía la presencia de Dios. Moisés tuvo un comportamiento de siervo, mis amados hermanos. De siervo. ¿Quién es un siervo? ¿Quién es un siervo? ¿A quién le decimos siervo? Al que sirve. ¿Y nosotros seremos siervos, sí o no? Sí, somos siervos. ¿Por qué? Porque Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir en el mundo para servir.
Amén. No nos, y perdonen lo que voy a decir, no nos salvó, hermanos, para estar sentaditos ahí, venir de vez en cuando a la iglesia. No. Para servir. Y dígame, pregunto, ¿quiénes estarán llamados a servir a Dios? Todos, absolutamente todos. ¿Cuántos, mis amados hermanos, reconocen que Dios ha sido bueno con ustedes? Dios ha sido fiel. Moisés, aunque 40 años detrás de las ovejas, vamos a decir en Madián, había cambiado ciertas cosas. Moisés, ¿dónde estuvo? En Egipto. Amén. Entonces, vamos a ver 3 etapas muy notorias en la vida de Moisés. 3 etapas muy notorias en la vida de Moisés. Primera etapa, ayer hemos visto algo. 40 años, ¿dónde estuvo? En Egipto. ¿Y qué aprendió en Egipto? Estudió. ¿Qué aprendió? Las ciencias, las artes egipcias. ¿Y Egipto qué simboliza, hermanos? El mundo. Amén. Entonces vamos a decir que Moisés estuvo en el mundo, aprendió cosas del mundo, vivía como un mundano. Y nosotros también hemos tenido esa vida, ¿sí o no? Estuvimos en el mundo, vivimos como el mundo vive, aprendimos cosas. Pero un día, mi amado hermano, vamos a decir que Moisés tuvo un quiebre. Él se dio cuenta que eso no era para él, ¿no? Así nosotros un día nos dimos cuenta, ¿sí o no? Como el hijo pródigo que dice la palabra, y volviendo en sí, nos dimos cuenta a través de la palabra que no era eso lo que queríamos para nuestra vida, ¿no? Y salimos del mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahora dirá algo, pero pastora, ¿seguimos en el mundo? Sí, pero Dios nos ha separado. Vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, tenemos que ganar el mundo para Cristo, pero ya no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejar Egipto. Moisés tuvo que dejar Egipto, ¿sí o no? Y yo les quiero decir, amados hermanos, hay gente a lo cual Dios en esta tarde le está hablando y que te tienes que dejar de una vez Egipto. Tienes que dejar de ver el pecado como algo con el cual te puedes deleitar de vez en cuando. Tenemos que tomar una decisión, les decía el domingo pasado también. ¿Sí o no? Moisés tomó una decisión. Segunda etapa, en Madián, detrás de las ovejas. ¿Pero qué hacía allí? ¿Cuál era el objetivo de Moisés? Aparentemente nada, hermano. Él vivía el día a día. Se levantaba, sacaba las ovejas, pastaba, volvía por la tarde, cenaba. ¿Qué hacía? A dormir y otra vez a la mañana siguiente hacer lo mismo. Y eso se volvió ¿qué? Rutina, costumbre. ¿Tenía algún objetivo Moisés? ¿Quería lograr algo en la vida Moisés? ¿Alguna vez pensó, dijo, bueno, tantos años estoy cuidando las ovejas de mi suegro, le voy a pedir que me dé unas cuantas para que sean mías también? Quiero tener algo mío, dijo Moisés. No, parece que la vida pasaba y él no hacía nada. Y así, hermanos, hay cristianos que ya dejaron Egipto, pero que están aparentemente en la iglesia, pero sin objetivo. O sea, no sabemos a dónde queremos llegar. Cada vez que empieza un año, hermanos, yo les digo que tenemos que proponernos que algo tenemos que avanzar en la vida cristiana, ¿sí o no? Hermanos, a ver, presten atención. ¿Ya? ¿Listos?
tenemos que tener una meta, un objetivo como cristianos. Yo estoy, vamos a decir, ¿no? Ya estoy 5 años en la iglesia. Debo de haber logrado algo, ¿sí o no? Ya debo ser canal de bendición para alguien. ¿Ustedes aspiran a algo, hermanos? ¿O simplemente venir a la iglesia, bueno, de vez en cuando cantar y orar y volverse a su casa? ¿Eso es toda la vida que Dios quiere? No. No. Y la respuesta es un no rotundo. No, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos canal de bendición para otros. Tenemos que tener una meta, un objetivo. Mira, así como un estudiante ingresa a la universidad y dice, bueno, de aquí a 5 años debo acabar la universidad, ¿no? Debo terminar, voy a poner mi mejor esfuerzo, voy a estudiar, no voy a dejar de hacer muchas cosas, pero voy a terminar mi carrera en 5 años. Tiene un objetivo. ¿Y el cristiano debe tener un objetivo o no? Aparte de llegar al cielo, por supuesto. ¿Cuál debe ser un objetivo? A ver, díganme, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? A ver, fuértenme, háblenme porque estoy envejeciendo, no escucho. Crecer espiritualmente. Muy bien, hermana. Crecer espiritualmente. ¿Y cómo crezco espiritualmente? ¿Qué vitamina tomo? La vitamina O. Oración. Leer la palabra. Congregar. ¿No? Así vamos a crecer. ¿Qué más? ¿Cuál sería otro objetivo? Al crecer espiritualmente, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender y vamos a poder ser canal de bendición. Es decir, Dios nos va a poder usar, hermanos. Que no sea nuestra meta solo venir a la iglesia. Está bien, yo les felicito. Pero hay que aspirar a crecer. ¿Por qué hay hermanos nuevos que ya están candidatos a ser líderes? Y los antiguos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Moisés estaba así. Bueno, iba, venía, pasaban los años, no tenía nada. 40 años en Madián. No podemos ser así, vivir así toda la vida. Hoy decíamos en el ayuno, nuestro objetivo tiene que ser en el grupo familiar, ¿qué cosa? Crecer, madurar, amén, y multiplicarnos. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Poniendo objetivos. Cuando no tenemos objetivos, se trabaja a la deriva. Se trabaja a la deriva. Uno hace lo que, bueno, hay que hacer. Bueno, vamos a hacer ahora esto, vamos a hacer aquello. No, objetivos. Cuando uno no tiene objetivos, no tiene meta, no se lucha, no se esfuerza. Aquí quizás hay universitarios para dar un examen y aprobar. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. Tengo que estudiar, prepararme, quizás amanecerme para dar un buen examen. Igual, hermano, tenemos que prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Los otros 40 años, ¿dónde pasó Moisés su vida? Recién 40 años tenía un objetivo. En los últimos 40, digamos en el último tramo de su vida, Moisés recién recibió un objetivo de parte de Dios. Y dijo, bueno, estos 40 años voy a hacer la voluntad de Dios. Y es allí donde pudo ver, ¿qué cosa? Cosas grandes. Es allí donde conoció al Dios
poderoso. Yo no sé, mi amado hermano, si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Y de verdad, en el amor del Señor, yo les motivo a avanzar, hermano. Avance. Prepárese. Estudie su doctrina, su diaconía. Prepárese. No le podemos decir, Señor, es que yo ya soy abuelito, no puedo. No hay excusas delante de Dios. Amén. Segunda cosa que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a reconocer su propósito. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que Dios es un Dios de propósitos? Amén. Dios es un Dios que tiene objetivos claros, hermano. No está a ver hoy día qué haré con mi hijo de aquí a 5 años. Él tiene un propósito establecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que tenemos que entender, mira. Primeramente, Dios, ¿cómo le llama? Le dice anciano, le dice patriarca, ¿qué le dice? Moisés, Moisés. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? El viernes algo veíamos de eso. Dios lo conocía de una manera personal. ¿Cuántos saben que Dios les conoce a ustedes? A cada uno de ustedes de una forma personal. Yo no sé cuántos millones de cristianos seamos en el mundo entero, pero Dios te conoce a ti, de una manera muy personal. Dios no se confunde. Yo a veces te puedo cambiar de nombre, pero Dios no se confunde ni nunca se equivoca. Para Dios, tú, hermanos, y yo somos totalmente únicos. ¿Cuántos creen eso? Dios lo llamó y Dios hoy nos está llamando también. Está llamándonos por nuestro nombre, pero muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que nos hablan. Les decía el viernes, tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Dios lo llamó. Y es lo mismo a nosotros, Dios nos está llamando. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Si alguno oye mi voz. Si alguno, es decir, no todos oyen. ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas. El diablo les distrae con muchas cosas para apartarlos del objetivo. Mis amados hermanos, la única manera, escúchenme, cada uno de ustedes, y yo le quiero decir esto de corazón, tiene un llamado de parte de Dios. Dios tiene para cada uno de ustedes en forma personal y particular un propósito que cumplir en su vida. Y la única forma de anular ese llamado es que tengas mejores excusas que Moisés. O sea, que seas mejor excusándote que Moisés. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando le llamó? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue las excusas? No estoy preparado, Señor. ¿Me hubieras llamado 40 años antes? Ay, sí. Era un hombre instruido, preparado, elocuente, con músculos. Ahora, no, Señor. Y volvemos a la introducción. Dios no nos llama cuando nosotros creemos que estamos preparados, sino cuando Él sabe que estamos